Muy buenos días. Queremos darles la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Queremos agradecerles por haber aceptado esta invitación que hacemos desde Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño con este tema tan interesante que estamos desarrollando desde nuestra Cámara de Comercio para todos ustedes, para fortalecer el conocimiento en neuroliderazgo, neuroemprendimiento, que son estrategias para impulsar las ventas, habilidades de liderazgo y emprendimiento para el crecimiento de empresas y equipos de trabajo. Antes de dar la apertura oficial, queremos contarles, por favor, a todos, las recomendaciones generales: mantener sus micrófonos apagados. A Erika, quien nos hizo la pregunta de si certificábamos, de si recibirían certificado, les contamos que en esta oportunidad no realizaremos certificación. Vamos entonces a pedirles el favor de que las preguntas que vayan teniendo nos las dejen en nuestro chat y al final realizaremos un espacio para que puedan resolver estas inquietudes con nuestro speaker. Entonces vamos a darle primero la palabra a nuestra presidenta ejecutiva Camila Escobar para que nos dé un saludo y hagamos oficial la apertura de este espacio que tenemos para todos ustedes desde Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Camila, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Ale. Muchísimas gracias por esta introducción. Un saludo muy especial a todos los empresarios y a los comerciantes que nos acompañan en la mañana de hoy. David, qué gusto contar contigo. Ya nos habías acompañado en otros escenarios y siempre aprendemos mucho de todo ese conocimiento y esa experiencia que tienes en temas de neuromarketing, neuroemprendimiento. Hoy estamos aquí para entender un poco más cómo generamos esas conexiones entre nuestros negocios y nuestros públicos, y esos clientes que tenemos tan importantes. Entonces, de verdad, David, muchísimas gracias. Pues David tiene una hoja de vida espectacular. La vez pasada ya mirábamos un poco. Es investigador, es consultor, está en la Universidad Politécnica de Valencia, doctor en marketing y doctor en neuromarketing. Bueno, tienes toda una experiencia maravillosa que hoy queremos aprender muchísimo de de todo eso que tienes para contarnos y que se relaciona con el propósito de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Esto tiene que ver con ese trabajo que hacemos día a día por tener más comerciantes y empresarios competitivos, innovadores y más conscientes. Desde la Cámara de Comercio, pues, nuestros comerciantes y empresarios son la razón de ser. Contarles un poco que estamos ya próximamente saliendo con todo lo que es la línea ética de la Cámara, y rápidamente les quiero leer un poco un decálogo que construimos y que de lo que es el Código de Ética de la Cámara de Comercio del Oriente, que es muy importante que todos nuestros empresarios y comerciantes conozcan quién es la Cámara, conozcan realmente cuáles son esos principios y valores que tenemos hoy como Cámara. Primero, trabajamos por el bien común como nuestro propósito superior. Actuamos con transparencia y honestidad en todas nuestras acciones. Creemos que el servicio es la mejor muestra de poder. Nuestros principios son innegociables. Trabajamos por un territorio ordenado, de manera colectiva, justa y equitativa. Nos caracterizamos por ser confiables, creativos e innovadores. Somos autónomos y sinceros en nuestras interacciones. No dejamos que nos influencien los intereses particulares. Siempre buscamos que prime un interés general, que es el de todos nuestros comerciantes y empresarios. Somos una institución que no nos subordinamos a intereses políticos, de partidos políticos. Es importante entender que somos privados, y el proceso de selección contractual de nuestro talento humano, bienes y servicios siempre se realiza de forma objetiva, atendiendo a criterios técnicos. Muchísimas gracias a todos los comerciantes que nos acompañan en la mañana de hoy, y David, te doy paso para que comencemos con esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer, buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla. Y al final, si ustedes necesitan las diapositivas, también mi compañero Camilo se las facilitará. Bien. Bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de hablar de cómo la neurociencia se integra dentro de las organizaciones empresariales a través de lo que se denomina el neuroemprendimiento y el neuroliderazgo. Escuchaba en una conversación entre dos compañeros de trabajo que uno de ellos le decía al otro que precisamente hablaban cuando estaban el marido y la mujer, hablaban delante de su hija, refiriéndose uno al otro como papá o mamá. Y esto le hacía gracia al otro compañero
porque decía que aquello parecía una empresa, ¿no? Que se hablaban como si fuesen cargos, ¿no? Es decir, hija, papá ha hecho esto, mamá ha hecho esto otro, como las empresas, ¿no? Cuando estás hablando de cargos en lugar de nombre de personas. Y decía el otro que, bueno, en el caso suyo era una empresa de un único trabajador, pero que él que tenía tres hijos, pues aquello ya debería parecer una pyme cuando se hablaban entre ellos. Y me hizo gracia ese comentario y al mismo tiempo encontré conexiones con lo que es una empresa o montar una empresa, ¿no? Es decir, cuando somos pequeñitos, pues admiramos a papá y a mamá, queremos estar en ese entorno, es nuestro lugar más tranquilo y más seguro y lo hacemos siempre con mucha ilusión. Es decir, cuando somos pequeñitos siempre afrontamos el llegar a casa, el ver a papá y a mamá con mucha ilusión, de la misma manera que ese trabajador entra en una empresa por primera vez, además la empresa en la que le ha gustado siempre trabajar, entra y tiene muchísima ilusión de estar en esta empresa durante mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, al igual que ese niño crece y ya se convierte en un adolescente, la persona que está trabajando en la organización como empleado, pues también llega un momento en que le pasa lo mismo que al adolescente, que ya hay momentos en los cuales ya no está tan a gusto con papá y mamá delante, y llega momentos inclusive en que se avergüenza de estar delante de ellos o con ellos, típicas reacciones de un adolescente. Y eso también ocurre con los empleados que entran con mucha ilusión, pero que después se van desencantando, inclusive no se sienten a gusto en la organización. Aunque llega un momento en que ese niño o esa niña se casa y monta su propia familia, al igual que ese empleado puede en un momento dado montar su propia empresa y es ahí cuando se da cuenta de todo lo que le decían mientras que era pequeño y adolescente, el trasfondo que había detrás, de la misma manera que cuando uno monta una empresa y se convierte en emprendedor, se da cuenta de lo que no veía cuando era empleado. Es decir, emprender tiene un esfuerzo, conlleva un sacrificio, de la misma manera que dirigir un departamento tiene un esfuerzo y conlleva un sacrificio. Nosotros hablamos de emprendedores intuitivos y los diferenciamos de los emprendedores ya formados. Los emprendedores intuitivos son aquellos que se basan en una experiencia personal previa y tienen un cierto instinto a la hora de tomar decisiones. Confían en su propio juicio, es un juicio interno y tienen como una especie de intuición, sienten hacia dónde tienen que ir. Sin embargo, hay otros emprendedores que han recibido una formación previa y entonces todo lo hacen basándose en datos y en análisis. Utilizan conocimientos específicos de materias que han aprendido y son racionales y basados en evidencias, a diferencia de los emprendedores intuitivos que confían en algo que sienten dentro de sí mismos. En cuanto a los conocimientos del emprendedor intuitivo, es su pura experiencia, no hay más conocimientos, pocas formaciones ha recibido y tienen una comprensión apenas superficial de los conocimientos empresariales. Sin embargo, el que ya está formado tiene una sólida base de teoría y de práctica y una experiencia laboral previa, con lo cual tienen conocimiento de principios empresariales. En cuanto al riesgo, el intuitivo asume muchísimo más riesgo que el formado. Aún así confía en su capacidad, mientras que el formado es cauteloso y solo tomará decisiones si tiene un análisis previo realizado, con el objetivo de minimizar los riesgos. Respecto a la innovación y a la creatividad, el intuitivo aporta o emplea pensamiento lateral, algo propio de los creativos, y eso le genera soluciones más creativas que aquel que está formado, que se centra más en los datos y toda su innovación estará basada en investigaciones de mercado previamente realizadas. Finalmente, el emprendedor intuitivo tiene alta capacidad de adaptación, es flexible, mientras que el emprendedor formado es muy planificador y es muy complicado que sea flexible a la hora de tomar decisiones. Me gustaría que viesen este vídeo donde vamos a ver una manera de trabajar diferente a lo que estamos acostumbrados a ver para lograr el mismo objetivo. Es decir, en este caso es un médico que está atendiendo a un bebé y el objetivo básicamente es ponerle un pinchazo, pero lo va a hacer de una manera diferente a como solemos hacerlo. De manera, digamos, lo que más acostumbrados estamos es que llegue el médico, limpie la zona donde va a pinchar, pinche y el bebé llore. Vamos a ver de qué manera lo hace este médico.
¿Se oye el audio del vídeo? El vídeo tiene audio, ¿se oye? No, No no, se no se escucha. No, no, escucha. no. Vale, eso es porque a la hora de compartir la pantalla no he puesto a compartir el audio. Dejar de Em, presentar, vuelvo a presentar. Sí que estaba marcado compartir el audio con esta pestaña, toda la pantalla. Vale. Ah, no me deja si comparto toda la pantalla. Entonces tengo que seleccionar una ventana. Debe solo Estaré aquí. seleccionar la pestaña. Sí, es una pestaña lo que tengo que compartir, es verdad. El problema es que no me deja ahora, creo que no. A ver. Compartir el audio de la pestaña, pero es en una pestaña de Chrome. Compartir una ventana. No. Ah, vale, solo me deja compartir el audio si está abierta la presentación en una pestaña de Chrome. Vale, es creo el que en único. este caso no lo logramos escuchar, pero está bien. Vale, no pasa nada. Simplemente le está cantando al bebé, ¿vale? Así lo comento yo y ya está. Compartir toda la pantalla o esta ventana de aquí. Vale, le está cantando una canción al bebé. Básicamente lo que está haciendo que es distraer al bebé para que no esté centrado en la aguja, claro. Y ahora es cuando viene supuestamente el dolor. ¿Pero qué va a hacer? Distraer nuevamente al bebé para que no preste atención en el pinchazo y sigue cantando, entre otras cosas porque el cerebro no puede prestar atención a dos estímulos a la vez. Presta uno o al otro, pero no puede con los dos. Bueno, pues esto es una manera alternativa de hacer lo mismo que hacen otros médicos y esto se puede llevar al tejido empresarial. En este caso, requerimos de aprendizaje, puesto que estamos acostumbrados a hacer las cosas como las solemos hacer habitualmente. Esto que se está mostrando aquí en pantalla es en el momento en el que dos neuronas hacen conexiones sinápticas, se conectan entre ellas en lo que se denomina un camino de aprendizaje. Nosotros tenemos millones, más de 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Las neuronas de por sí, esas bolitas, no sirven para nada si no se conectan entre ellas. ¿Cuándo se conectan? Se conectan cuando aprendemos algo. En el momento que aprendemos se genera una conexión entre neuronas denominado conexiones sinápticas. Pues eso es lo que vamos a tener que hacer. Si queremos afrontar el emprendimiento y el liderazgo de las organizaciones actuales con la mano de obra, con los empleados que tenemos a nuestra disposición hoy en día, cuyos valores son diferentes a los que hemos adquirido nosotros en generaciones previas, pues tenemos también que aprender a trabajar con ellos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el trabajo es un aspecto clave en nuestras vidas. En él hacemos amigos, nos entusiasmamos, sobre todo al principio, tenemos esa oportunidad de ser innovadores y creativos, pero también es el lugar de máxima frustración donde vamos a identificar que no nos sentimos valorados y existe una relación confusa entre el jefe y el empleado. Según un estudio de Layard, Se silenció el micrófono. bueno, esto fue un capricho de la tecnología. Comentaba que, según un estudio de Layard en 2011, los empleados no son felices con sus directivos, en términos generales. Las mayores interacciones de felicidad o las interacciones de mayor felicidad serán con familia y amigos y las de menor felicidad con el jefe.
Los empleados prefieren estar solos antes que estar con su jefe. No hay ningún modelo de rol positivo. Pero, ojo, los directivos tampoco quieren estar cerca de sus empleados. Es decir, aunque parece que todo tiene que ser en la dirección del directivo hacia el empleado, hay que darse cuenta que el directivo también sufre y también siente lo mismo que siente el empleado. Y se dan circunstancias en las cuales el directivo tampoco quiere estar cerca del empleado porque esa interacción no es positiva para él. Venimos de la revolución industrial donde todo se basaba en un liderazgo dominante. Todo estaba enfocado a generar eficiencia en los procesos y reducir los costes. Era un control jerárquico, tú eres el jefe, yo soy el empleado, tú mandas y siempre en una dirección vertical. Las empresas eran dominantes, pero nos damos cuenta que a día de hoy las personas no quieren directivos dominantes, puesto que estos les inducen sentimientos negativos. Es decir, empezamos a darnos cuenta y empezamos a apuntar a que el cerebro forma parte de esta relación intermedia entre jefe y empleado y que la parte denominada límbica del cerebro, la que gestiona las emociones, tiene un papel muy importante en la organización empresarial. En los últimos 20 años se rompen todos los esquemas que teníamos prefijados hasta ahora. Ya el horario fijo desaparece. Podemos tener un horario flexible. Esto de empiezo en una empresa y me jubilo en ella también desaparece. Vamos a pasar por muchas empresas a lo largo de nuestra vida laboral. El hecho de solo tengo un grupo de personas conocidas desde hace años va a cambiar. Vamos a pasar por diferentes organizaciones, vamos a tener amistad con algunos de ellos y vamos a generar amigos o amistades a lo largo de todo nuestro tránsito. ¿Cuáles son los fenómenos que alejan a los empleados de la felicidad dentro de una empresa, dentro de una organización? Pues que ese empleado no se adapte, de la misma manera que no se siente identificado con la organización o con los valores de la organización. Esto nos lleva a situaciones donde se produce absentismo, es decir, personas que van a hacer o van a buscar cualquier motivo para no ir a trabajar. De la misma manera que vamos a encontrarnos con personas que tienden a lo que se denomina el presentismo. ¿Y esto qué es? Entrar el primero y salir el último. ¿Por qué? Otra vez volvemos a las emociones. Por miedo a ser despedido. Es decir, aunque han hecho ya su trabajo, se quedan para que el jefe les vea allí y que no tenga en cuenta como primera opción despedirles a ellos. Es decir, tienen miedo. El miedo está de por medio y derivado de ese miedo, el estrés. La situación actual es un malestar, puesto que no hay intercambios a nivel cerebral. La organización y el empleado se relacionan únicamente a nivel laboral, pero no se está apostando por los intercambios que se producen a nivel cerebral. El cerebro da, pero no recibe. Si considerásemos una combinación de variables para lograr el éxito competitivo, se debería de tener en cuenta que la pasión aporta un 35%, la creatividad un 25%, la iniciativa es un 20%, el intelecto solo es un 15%, la diligencia es el 5% y la obediencia es el 0%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los empleados no tienen que ser obedientes? No, no tiene nada que ver. Obviamente, si no obedecen, no vamos a ir a ningún sitio, pero a la hora de aportar, de contribuir para el éxito, la obediencia como tal no genera innovación. Sin embargo, la pasión, la creatividad y la iniciativa tienen un alto porcentaje y fuerza a la hora de ser innovadores y lograr el éxito. ¿Cuál es el liderazgo no adecuado? Aquel que se basa en buscar la eficiencia de costes. Aquel que trata de subcontratar y medir la productividad exclusivamente. El liderazgo adecuado es aquel que crea las condiciones para que la misma organización busque el éxito de la empresa. Esto es como hacer yogur. El yogur tú no lo haces como tal. El yogur se generan una serie de condiciones, es decir, yo pongo los ingredientes, creo una serie de condiciones y a partir de ahí se forma el yogur. Pues de esta manera es como se debe liderar una empresa. Yo no voy a hacer el yogur, voy a crear las condiciones para que el yogur se haga solo. La estrategia que tengamos fijará la base
de los costes. Es decir, los costes se medirán en base a la estrategia que nos hayamos planteado. Y eso sí, tenemos que tener en cuenta que todos los empleados deben de tener un objetivo común y deben de conocerlo. Eso será la motivación para ir a trabajar y la motivación de cada uno de cada una de sus acciones. Hay un libro de Viktor Franklin que se denomina El sentido de la vida o El hombre en busca de sentido. En este libro, este señor fue encarcelado en un campo de concentración de Auschwitz, concretamente en la época de nazi, y este señor, que era psiquiatra, ya falleció, decía lo siguiente: él observó durante el tiempo que estuvo encarcelado en el campo de concentración, observaba que había personas que, siendo muy débiles, soportaban el día a día, aguantaban el día a día. Y sin embargo, otras personas muy corpulentas que estaban preparadas para hacer esos trabajos duros a los que sí estaban sometidos, no aguantaban y acababan falleciendo en un breve plazo de tiempo. La diferencia, pues él empezó a preguntar a esas personas cuál era la motivación de seguir y de tener esa fuerza de levantarse todos los días, pese a que físicamente no eran fuertes. La respuesta, pues una mujer que decía que estaba deseando que acabase todo eso para reencontrarse con su hijo, que sabía que estaba en el mismo campo de concentración. Es decir, aquellas personas que sobrevivían es porque tenían un porqué vivir, mientras que aquellas personas que abandonaban, que se deprimían, que caían, no tenían un porqué vivir. Y su resumen es que cuando tienes un porqué, encuentras un cómo. Cuando tienes un por qué hacer las cosas, encuentras cómo hacerlas. Y esto es lo que nos tenemos que plantear de cara a nuestra propia motivación y a la motivación de nuestros trabajadores. ¿Qué relación hay entre la neurociencia y el liderazgo? Pues porque tenemos un cerebro que se denomina cognitivo, que es el de razonamiento. Tenemos otro que es el límbico, que es el de las emociones. Y en ocasiones se produce lo que se denomina el secuestro límbico. Cuando sufrimos porque nos gritan, por ejemplo, esto pasa cuando un padre o una madre le grita a un niño pequeñito. Se activa una parte del cerebro que se denomina amígdala y por sufrimiento genera lo que se denomina secuestro límbico. ¿Y esto qué quiere decir? Que la parte que sufre del cerebro, que es la parte emocional, secuestra a la parte racional, que es el cerebro cognitivo. El secuestro límbico es cuando el cerebro límbico secuestra al cerebro más racional, denominado cognitivo. Cuando nosotros sufrimos, bien sea por miedo, bien sea por estrés, etcétera, lo que estamos haciendo, ¿qué es? Podemos llegar a un extremo en el cual nuestro cerebro cognitivo se bloquea. Ese efecto se denomina secuestro límbico. La parte emocional anula a la parte racional. Consecuentemente, si entramos gritando a un empleado, vamos a provocar de manera automática lo que se denomina el secuestro límbico. Esa persona está bloqueada por su propio cerebro y no es capaz, una, de escuchar y dos, de razonar. Consecuentemente, en todo momento tenemos que trabajar con nuestros empleados como líderes, intentando evitar que se produzca el secuestro límbico. En el momento en que nosotros, por nuestra manera de hablar o por lo que estamos diciendo, estamos afectando emocionalmente a la otra persona, esa persona deja de razonar y ya no va a responder a las preguntas como creemos nosotros que debería de responder. Luego es clave evitar el secuestro límbico de nuestros trabajadores. Además, vamos a darnos cuenta de que no van a ser capaces de razonar. Estamos provocando que cada vez sean menos autónomos, porque ya tienen miedo de tomar decisiones por sí mismos. El estrés es uno de los problemas más graves en el liderazgo actual. Es necesario que haya confianza para los trabajadores, estabilidad y esperanza de seguir trabajando en la organización. Si nos sentimos excluidos, se activa una región cerebral basada en el dolor y en el sufrimiento. Sentirse exclusivo tiene la misma reacción cerebral que el dolor físico. Luego, la persona que se siente excluida tiene una sensación
como de dolor físico. Luego, esto no es bueno para el cerebro. ¿Cuáles son los factores estresantes? Hay algunos que dependen de la propia persona, son internos y están causadas por amenazas del entorno. Esto puede ser inclusive que no existan como tal, pero se las está imaginando. Aunque también hay otros de carácter externo. Aquí puede ser origen familiar, los amigos, la salud, nuestras propias finanzas, y eso nos puede también estresar. Hay que tener en cuenta que podemos tener dentro de lo que sería el estrés inducido diferentes tipos de estrés, como por ejemplo, estrés de tiempo, ¿vale? Porque tenemos un plazo real o tenemos un plazo imaginario. Y eso nos genera estrés. Nos estresamos porque creemos que no vamos a llegar al plazo. Un estrés anticipativo es cuando tenemos una percepción de que viene algo malo. Esto también nos ocurre de manera habitual o, por ejemplo, nos dicen que están despidiendo a empleados en nuestra organización y nosotros ya empezamos a tener ese estrés anticipativo. Creemos que puede que nos afecte a nosotros mismos. Estrés situacional. Estamos en una posición desagradable y además tenemos la percepción de que va a continuar así. Estamos con un compañero, nos llevamos mal, esa persona te está tratando mal o tú crees que hay una relación mala y cada vez que afrontamos el tener que reunirnos con esa persona es desagradable y además vemos que esto no va a acabar. Estrés de encuentros, cuando nos ponemos en contacto con esa persona en concreto. Es decir, antes de reunirme con ella, me estoy estresando porque estoy poniéndome en la peor de las situaciones. Un ejemplo de estrés anticipativo, pues en una organización llamada Famosa, que es una empresa de juguetes ubicada en la región donde nosotros vivimos, aquí en España. Famosa seguro que la conocen, quizás no por la marca, sino por los juguetes que producen. Por ejemplo, Nenuco, Nancy, son marcas de juguetes, muñecos, muñecas en este caso, que fabrica la empresa Famosa. En un momento determinado, Famosa fue absorbida, fue comprada por otra empresa de capital riesgo. Es decir, Famosa fue vendida y su comprador no era una empresa juguetera, sino que era una empresa de capital riesgo. ¿Qué hizo esta empresa de capital riesgo? Optimizar los procesos para generar mayor productividad y de esa manera venderla más cara. Entonces, en su momento tenían una plantilla de 300 trabajadores y lo que hicieron fue una inyección de capital, optimizar procesos y meses antes de venderla despidieron al 50% de la plantilla, quedándose la plantilla en 150 trabajadores. Los trabajadores, como es una fábrica, todos venían de la ciudad en autobuses que ponía la propia empresa. Entonces, los viernes a mediodía era el momento en el cual despedían cada semana a un grupo de trabajadores. Y el problema es que luego se tenían que volver en el mismo autobús a su ciudad. Consecuentemente, la primera vez que eso ocurrió, los trabajadores que habían sido despedidos entraron en el autobús y todos sus compañeros se compadecían de ellos. La segunda semana volvió a ocurrir, volvieron a despedir trabajadores y la vuelta en el autobús no solo te habían despedido, sino que estabas durante una hora recibiendo la consolación de los compañeros. Así hasta la tercera semana, porque ya el autobús o los autobuses llegaban a la empresa vacíos. Todos los trabajadores iban en su propio coche, con tal de no volver en ese autobús y ser consolados por sus compañeros. Todos tenían un estrés inducido de tipo anticipativo. No sabían si iban a ser despedidos, no había motivo, pero como tal, es decir, uno sabía que no te estaban despidiendo por no trabajar bien, pero sabías que te podían despedir y que no querías volver con tus compañeros. Consecuentemente, ya iban en coche particular a la empresa en lugar de ir en el propio autobús. Y eso generó muchísimo malestar en toda la plantilla porque nadie sabía a quién iban a despedir. Respecto a lo que es el liderazgo, debemos de tener habilidades para influir en la manera de actuar de las personas. Los líderes y su manera de actuar repercuten en el trabajo, influyen en la motivación y afectan a la felicidad de los propios empleados. La toma de decisiones es una de las principales funciones de los líderes
y viene acompañado siempre de incertidumbre. Cuando tú tomas una decisión, no siempre tienes la certeza y el miedo a equivocarse. Realmente no hay decisiones correctas o incorrectas, sino decisiones más o menos apropiadas a los objetivos que nos estamos planteando y en el momento en el que se plantean, porque en otra situación la misma decisión tendría otras repercusiones u otras implicaciones. Es muy interesante conocer el liderazgo de los caballos. Los caballos, no sé si saben cómo funciona en cuanto a liderazgo, van en una manada y cuando uno de ellos detecta agua, sale corriendo y todos los demás le siguen. De la misma manera que si otro caballo detecta dónde hay comida, sale corriendo y todos los demás le siguen. Y si un tercer caballo, que no tiene nada que ver ni con el primero ni con el segundo, detecta un peligro, sale corriendo y todos los demás le siguen. Este liderazgo es muy interesante porque en todo momento o en todo proyecto no lidera siempre el mismo, sino que lidera aquel que más capacitado está para ello. Qué bonito sería si en las organizaciones tuviésemos este tipo de líder, ¿no? O este tipo de liderazgo, mejor dicho. Cuando una persona ocupa un cargo determinado en la empresa, va a ser el líder de todos los proyectos de esa empresa. Qué bonito sería si tiene un compañero que es mejor que él en una determinada actividad o en un determinado proyecto y le dice, no, esto lo tienes que liderar tú, aunque yo sea el jefe de departamento. Es como que me estoy quitando poder, se lo estoy cediendo a un compañero. Por eso no actuamos de esa manera. Sería mucho más interesante tomar ejemplo de los caballos a la hora de liderar. El neuroliderazgo se apoya en la neurociencia. ¿Para qué? Para dar herramientas a los líderes y conectar con los subordinados. De esta manera tenemos herramientas como elementos verbales y elementos no verbales, o lo que se denomina la comunicación no verbal. También tenemos otras herramientas como ejercicios de concentración, como el mindfulness, por ejemplo, la observación o inclusive la personalización de los mensajes a la plantilla. No es el mismo mensaje para todos, sino personalizamos para cada uno de nuestros empleados. Los padres del concepto neuroliderazgo son David Rock y Jeffrey Seward. En la Harvard Business Review, una revista, un journal, una revista internacional, una editorial, en 2005 se introdujo la teoría del neuroliderazgo, basándose en los procesos mentales de cada empleado que pueden ser muy diferentes e incluso compartiendo el mismo contexto. El neuroliderazgo, ¿qué es lo que va a hacer? Buscar entender cada cerebro y a partir de ahí promover acciones deseables para cada uno de estos trabajadores. Cada cerebro es distinto, pero todos ellos comparten algo: la necesidad de un sistema de recompensa. Es decir, el cerebro considera positiva una acción si hay recompensa. De la misma manera, los mensajes emocionales son importantes. La respuesta a un estímulo emocional, a un mensaje emocional, es mucho más rápida y además genera más aprendizaje. El líder no solo puede apelar a la profesionalidad del empleado, tiene que tratar de llegar también a la parte emocional del mismo. Generará muchísimos mejores resultados. La mente está programada para cooperar con otros compañeros ante retos que no puedes lograr tú de manera autónoma, de manera independiente. La información nos condiciona las expectativas. Si tenemos falta de información, influirá mucho en nuestras expectativas. Si tenemos exceso de información, también puede ser que nos genere confusión. El estado emocional propio condiciona todas las acciones, ¿vale? Nuestro estado emocional afecta a nuestro rendimiento. Si es positivo, lo favorece. Si es negativo, lo perjudica. Y ojo que no todos los empleados responden de la misma manera a los parámetros externos. Por ejemplo, en las nuevas generaciones con las que nos vamos a ir encontrando, los vamos a ir incorporando, sus valores y sus principios son completamente diferentes a los nuestros cuando nos incorporamos al mercado laboral. Los millennials necesitan líderes que se preocupen por su bienestar, ¿vale? Es decir, ya no aplican las técnicas clásicas de liderazgo. De hecho, nosotros estamos llegando a situaciones en las cuales los procesos de selección ya son totalmente imprevisibles.
Cuando un alumno se presenta, que ya es o sea, un egresado, se presenta a una oferta laboral, a un proceso de selección, se nos ha dado el caso de que nos llame la empresa y decirnos que ha venido con su mamá. Es decir, que el alumno o el egresado ha ido a la entrevista con su mamá y ha pedido que entre a la entrevista su mamá. De la misma manera que una chica ha ido a una entrevista y ha ido con su novio y ha pedido que el novio esté presente en la entrevista. Claro, obviamente la respuesta de la empresa fue: estás descartado del proceso de selección. Y como oportunidad de mejora, evita que eso vuelva a ocurrir. Pero sin embargo, cada vez esto va a ocurrir en mayor manera. Es decir, nos vamos a encontrar con situaciones donde nunca se nos hubiese ocurrido a nosotros hacer eso, pero que vamos a tener que gestionarlo porque a partir de ahora eso va a ocurrir. Son mucho más sensibles, se ofenden, nosotros le llamamos, con perdón, los ofendiditos. Se ofenden por cualquier cosa. En psicología a lo mejor le pueden llamar la generación de cristal, ¿vale? Pero para nosotros es más coloquial decir que son los ofendiditos. Y eso hay que saber gestionarlo. No sé si, perdón, se ha reiniciado esto. Mejor dicho, se ha quedado colgado. Vamos a ver si se reinicia. ¿Me oyen? Sí, sí que me oyen, ¿verdad? Sí, muy bien. Perdonen, disculpen, y ahora mismo volvemos a conectar. David, mientras tú conectas, le recordamos a las personas, por favor, realizar su inscripción en el enlace que hemos mandado en el chat, por favor. Les agradecemos mucho. Con su inscripción podemos enviarles las memorias, podemos enviar la grabación, entonces agradecemos, por favor, realizar su inscripción. A quienes han levantado la mano, les recordamos que las preguntas, por favor, al final, para poder recopilarlas y tener espacio para darles una respuesta oportuna a todos ustedes. Si nos quedan faltando algunas preguntitas, las vamos a recopilar y después les vamos a contar también cómo las compartimos. Entonces, porfa, las preguntas al final las pueden ir escribiendo, por favor, en el chat, si son tan amables. ¿Listo, David? Perfecto, continuamos. El neocórtex, que es la parte racional del cerebro, influye también en la función emocional, es decir, somos capaces de controlar nuestras emociones, salvo que se produzca lo que hemos denominado antes el secuestro límbico, que son la parte emocional la que bloquea la parte racional. Según David Rock, el padre del neuroliderazgo, ayudamos o nos ayuda a comprender mejor el cerebro, tener estos conocimientos y gestionar la información. Esta información es importante, la del cerebro, para gestionar el estrés y los conflictos. David Rock identifica al nuevo líder como un líder silencioso, tranquilo y humilde. Es lo que se denomina el quiet leadership. Es discreto, es sereno, genera conocimiento, gestiona el estrés propio, ayuda a gestionar el estrés de sus trabajadores, fomenta las buenas relaciones y la justicia en la empresa. Y eso sí, lidera a través del ejemplo. Esto es lo mismo que educar a un niño. Tú a un niño le puedes decir que no grite, pero si tú gritas, el niño grita. Tú a un niño le puedes decir que se acueste pronto, pero si tú te acuestas tarde, él tendrá tendencia a acostarse tarde. Con los trabajadores pasa exactamente lo mismo. Por eso hay que liderar con el ejemplo. Me gustaría acabar hablándoles de investigaciones que hemos llevado a cabo sobre neuroliderado. La primera de ellas, que fue publicada en una revista top a nivel mundial, fue esta de aquí, que trata del análisis de la influencia de las emociones en la toma de decisiones de emprendedores, y lo hemos monitorizado utilizando neurotecnologías. Se pueden descargar el paper desde ese enlace directamente. Como luego les vamos a compartir la presentación, pues también pueden descargarlo en casa más tranquilos. Y lo que hicimos fue un trabajo de investigación con emprendedores dentro del ecosistema empresarial de nuestra propia universidad. Seleccionamos a 20 emprendedores junior y otros 20 emprendedores ya senior, que ya han montado varios proyectos de emprendimiento. Monitorizamos la activación emocional de estos emprendedores a través de lo que se denomina GSR, o respuesta galvánica de la piel. E hicimos un análisis emocional en toda la toma de decisiones cuando les planteábamos diferentes escenarios. La primera pregunta que le hicimos fue: ¿cuáles fueron sus mayores miedos a la hora de emprender?
en general, el miedo, los emprendedores novatos decían que en general el miedo era a que la idea no funcionase, o que no tuviesen clientes, o no encontrar un equipo ideal. Esos eran los miedos más comunes. Mientras que los emprendedores senior te decían que sus miedos más frecuentes eran la pérdida de tiempo, es decir, estoy invirtiendo tiempo en este nuevo proyecto y no quiero perderlo, perder dinero o el miedo al fracaso. E inclusive dejar otros proyectos a un lado, ponerlos en stand-by por afrontar este nuevo reto. Mientras que respondían eso, la intensidad emocional de los emprendedores novatos era menor a la intensidad emocional de los emprendedores ya experimentados. Esto quiere decir que en esta misma pregunta se veían afectados emocionalmente más los senior que los junior. En la segunda pregunta les consultamos acerca de qué factores eran claves para emprender con éxito. Los novatos decían tener paciencia, determinación, planificación, suerte y un buen equipo, mientras que los seniors hablaban de perseverancia, de planificación, de constancia, trabajo en equipo y confianza en su propio proyecto. De nuevo, había más intensidad emocional en los senior a la hora de hablar de las claves para emprender que de los novatos. Es decir, esto tenía más implicación por parte, responder a esto tenía más implicación por parte de los senior que de los novatos, que todavía en esto es como que no estaban implicados. Esto funcionará seguramente. David, qué pena contigo, disculpa. Lo que pasa es que la presentación se quedó y sigue en la misma imagen. Si quieres, dejas de compartir y vuelves nuevamente. Quizás será por eso que no... Pues para sí, retomar sí, en esas... Qué pena contigo. Que... No pasa nada. A ver. Yo creo que ahora sí que lo ven, ¿verdad? Está nuevamente presentando. Madre mía, sí que nos quedamos tarde aquí, ¿no? Si quieres, pasas donde ibas y miramos. Vale, de todas formas, repaso lo que no han visto. Entiendo que esta diapositiva no la Ahí, habían visto, ¿verdad? exacto, ahí. Gracias. Bueno, pues simplemente hablábamos que el neocórtex influye en la función emocional y que David Rock nos dice que buscamos a un líder denominado quiet leadership, ¿vale? Un líder silencioso, tranquilo, humilde, que predica con el ejemplo. En las investigaciones que hemos hecho, y aquí quiero mostrarles dos, una de ellas es esta, que es preguntar a emprendedores junior y a emprendedores senior, emprendedores novatos, emprendedores con experiencia, acerca de determinadas fases de su emprendimiento. Se pueden descargar el artículo que fue publicado en una revista de investigación top a nivel mundial y hablaba en estos cuadritos están viendo la diferencia de intensidad emocional. Cuando les preguntábamos acerca de sus miedos a la hora de emprender, los junior no tenían apenas miedo ni intensidad emocional, los senior sí estaban más implicados en esto precisamente porque se jugaban su tiempo y su dinero. A los junior eso les importaba menos. Cuando les hablábamos de cuáles eran los factores claves para emprender, pues los junior hablaban de paciencia, determinación, suerte, mientras que los senior hablaban de perseverancia, planificación, constancia, equipo, confianza y se sentían más implicados a nivel emocional. Sabían que esto era importante. Cuando les hablábamos acerca de la competencia, los junior empezaban a ponerse nerviosos. En general, no veían amenazas por parte de la competencia, ¿vale? Y tenían la certeza de que su idea era buena y que iba a funcionar. Sin embargo, para los senior, los experimentados, la competencia era una amenaza. Y después de haber estado en el mercado se dan cuenta de que su competencia, cuál era su competencia real y la tienen mucho más presente cada vez que afrontan un nuevo emprendimiento. Conforme hablaban de si tenían confianza en la consolidación a largo plazo, los juniors se ponían nerviosos porque no lo veían seguro, no tenían claro que esto sí fuese a consolidar, mientras que los emprendedores senior aquí ya se iban relajando porque tenían confianza absoluta en que si emprendían era para que se consolidase. Y respecto a cuál era la previsión de ingresos, los juniors se ponían muy nerviosos, más intensidad emocional, porque realmente ni tan siquiera se habían hecho ese planteamiento de una manera correcta. Mientras que en los seniors las respuestas eran dispares, variadas, pero se había un claro control de los números, ya que lo trabajaban en el día a día. Respecto a contratar
cuántas personas durante los próximos años, los seniors aquí ya estaban en el tope de la intensidad emocional. La mayoría, los juniors, perdón, la mayoría de los novatos no tenían ni tan siquiera pensado contratar más gente, puesto que pensaban que primero a ver si había suerte y se consolidaba y luego contratarían. Mientras que los seniors ya tenían clara la contratación, tanto si necesitaban como si no, puesto que lo habían planificado correctamente. Si nos damos cuenta, esta es la evolución de la intensidad emocional de los emprendedores junior o novatos frente a los seniors o experimentados. Lo que es estratégico activaba más a nivel emocional a los senior, mientras que lo que es ya la operativa activaba más emocional a los junior porque desconocían cómo lo tenían que afrontar. Y eso les generaba desconfianza y miedo. Otro de los estudios, y con este acabo, sería un estudio que realizamos acerca de la influencia positiva, en este caso del mindfulness, a la hora de tomar decisiones o de afrontar retos en el día a día. Elegimos a 20 estudiantes de la universidad. Les monitorizamos a través de respuesta galvánica de la piel, que eso mide la intensidad emocional, y la electroencefalografía para medir las métricas de rendimiento cerebral. Utilizaron una aplicación de mindfulness del teléfono móvil guiada, donde les pedíamos que durante 3 minutos hiciesen meditación, siguiendo los consejos que les daba la propia aplicación. Es una aplicación que está citada en el artículo y que está disponible gratuita para el móvil. El resultado fue que tras 3 minutos de meditación, explico. A un grupo se le pidió, dentro de ese grupo de 20 estudiantes, a la mitad se le pidió hacer una determinada tarea y a la otra mitad se le pidió hacer meditación y luego hacer la tarea. A los que hicieron meditación, tras 3 minutos, tenían un 2% a nivel de métricas de rendimiento cerebral, un 2% más de interés, un 7,7% más de concentración y un 11,1% más de relajación a la hora de afrontar el reto que se les estaba planteando. Solo fueron 3 minutos de meditación y se dispararon ya las métricas de rendimiento. Si en lugar de parar a la máquina de café nos tomásemos 5 minutos de meditación en nuestra jornada laboral, no solo nos encontraríamos mejor que tomando café, bueno, no es que sea incompatible, podemos tomar café y hacer meditación, sino que además nuestro rendimiento, nos encontraríamos mejor y además nuestro rendimiento se dispararía. Luego nos damos cuenta que hay determinadas herramientas que como líderes podemos utilizar y con nuestros trabajadores también podemos emplear para mejorar el rendimiento de nuestro equipo. Los empleados tienen diversidad de emociones en el trabajo y esto condiciona su eficiencia. Los líderes también tienen emociones diversas y sufren. Y ambos grupos deben de estar concentrados. Tenemos que utilizar herramientas, técnicas para evitar este sufrimiento y potenciar la eficiencia. Los siguientes pasos que debemos de tomar como líderes, pues aprender de herramientas, aprendizaje activo, para afrontar cómo tomar decisiones en el día a día. Muchísimas gracias. Ahí les dejo la manera también de contactar conmigo a través de correo electrónico o redes sociales y un QR para acceder a una charla en la cual fui invitado de TEDx hablando de la importancia de las emociones en nuestra vida. Y sin más, pues como les vamos a compartir la presentación, estoy a su entera disposición por si puedo responder alguna consulta, alguna duda. David, muchísimas gracias. Le voy a dar entonces la palabra a Camilo Vera, nos acompaña de KW Marketing, para que nos apoye en este espacio de preguntas. Les vamos a pedir el favor de que escriban en este espacito que nos queda, que es muy puntual, las preguntas, por favor, en el chat. Entonces, Camilo, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias, Alejandra, y a todo el equipo de Cámara de Comercio. David, muchísimas gracias por tu generosidad y este espacio. A todos los asistentes, gracias por su tiempo hoy aquí. Les voy a invitar a que hagamos 2 preguntas a David, que se tiene que ir ya porque tiene otro espacio en agenda ahora mismo. Y les pido el favor si pueden apuntar la pregunta en el chat, ¿vale? Ya veo que hay algunas intervenciones.
Si alguien tiene una pregunta puntual, por favor, nos comparte. Y también les digo, si dejan más preguntas o si hacemos más preguntas, pues se las vamos a hacer llegar a David para que nos responda a través de la Cámara de Comercio y no hay más. ¿Tiene alguien alguna pregunta que nos pueda compartir vía chat? Una, Camilo, de Daniela Giraldo. Listo, Daniela Giraldo nos pregunta si recomendamos algún curso de neuroliderazgo con el fin de conocer y liderar los diferentes tipos de equipos. David. Bien, existen cursos de liderazgo que yo conozca así de neuroliderazgo. Realmente nosotros estamos trabajando en ello de manera más innovadora. El neuroliderazgo lo que hace es trabajar las emociones que hay detrás de estas herramientas que ayudan a mejorar la eficiencia de los trabajadores. Entonces, si quieren, lo que les puedo pasar a través de Camilo, y lo primero es que les vamos a pasar esta presentación y ahí están los QRs de acceso a charlas, artículos, etcétera. Y lo siguiente que le voy a pasar también son posibles formaciones que puedan tomar, así como bibliografía que puedan descargar para profundizar un poquito más en esto. Buenísimo, buenísimo. Gracias, David. Hay otra pregunta de María Zoeli Flores que nos dice, ¿cómo potenciar esta generación de cristal? Esa es complicada. Bien. Al final hay que entender sus motivaciones, ¿vale? Es decir, quizás están más acostumbrados a tener todo a su disposición, puesto que ya vienen de unas familias más acomodadas. Ellos tienen muy claro lo que quieren hacer, tienen muy claro sus intereses y lo que hay que intentar es, por un lado, explicar nuestra organización, en qué consiste, cuáles son nuestros valores, hacia dónde vamos, implicarlos a ellos en un objetivo común y, por otro lado, entender cuáles son sus intereses personales. Obviamente, estamos hablando de que su parte límbica pesa más que su parte racional, es decir, su parte emocional tiene más fuerza que su parte racional. Consecuentemente, nos vamos a encontrar con personas, entre comillas, más sensibles a la manera en la que se les habla, la manera en la que se les tiene que explicar las cosas. Es decir, yo con mis compañeros lo comento de una manera más divertida o jocosa, hay que hablarles como si fuesen niños, para no desesperarnos nosotros. No es porque tengan un comportamiento infantil, sino que cuando esto es una técnica que funciona muy bien. Cuando tú a cualquier persona le tratas de hablar como si fuese un niño, te esfuerzas más en la manera de explicar, no se te ocurre gritar, no omites información, porque sabes que el niño necesita esa información para entender. Entonces, un esfuerzo adicional por nuestra parte o un punto de vista diferente en el cual tú estás hablando con una persona de esta generación y piensas que estás hablando con un niño, es mucho más motivarles a... No oigo nada, no sé si están hablando alguien. No, estaba fluctuando un poco la conexión, o por lo menos la mía, no sé por qué. Bueno, David, pues respetando mucho tu agenda y muy agradecidos de verdad con la humildad y el agradecimiento del caso, estamos encantados de contar contigo y pues en próximas ocasiones seguramente te estaremos pidiendo tiempo, conocimiento y tu espacio siempre tan generoso. Recojo ya las preguntas que quedan aquí para que a través de Cámara de Comercio pues podamos responderlas y nuevamente gracias, David. Perfecto. Si Camilo me pasa las preguntas por escrito, recogidas en el chat, yo me comprometo a responderlas todas ellas y le envío las respuestas a Camilo. Cuenta con ello. Tengo ya 3 más aquí recogidas. Igual me voy a quedar otro momento aquí porque veo que están mandando más. Cuenta con ello, David. Muchas gracias. Perfecto. Un placer, encantadísimo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, David. A todos, porfa, pueden seguir escribiendo entonces sus preguntas. Les pedimos el favor, les acabamos de mandar también un enlace para que nos ayuden a evaluar el evento y vamos a compartir pantalla con el código por si quieren también leerlo y ayudarnos a evaluar. No se vayan sin sus preguntas también porque David las va a resolver y les vamos a mandar el video y las memorias. Entonces, por favor, para que nos las terminen de escribir aquí en el chat. Aquí les voy a compartir el código, por favor, de la evaluación para que lo puedan escanear y también les dejamos el enlace en el chat. Que nos ayuden, por favor, a evaluar y a quienes todavía no se han inscrito, también nos ayudan, por favor, con su proceso de inscripción para poder que les lleguen las memorias. Bueno, Camilo, no, a ti también muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si de pronto debamos agregar algo más. No, ya de mi lado por lo menos es recoger, me quedo un poquito recogiendo preguntas para entregárselas a David. Y nada, muchas gracias a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y muchas gracias a los asistentes a este espacio por dedicar esta hora con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Las personas, buenos días, que tienen dudas con el municipio en el formulario, sí, por favor poner Río Negro y los invitamos para que por favor nos ayuden a evaluar la experiencia del evento, que nos permite mejorar nuestros procesos, nos permite conocer también qué otro tipo de eventos quieren ustedes que traigamos de manera presencial o virtual. Les agradecemos mucho. Camilo, mil gracias, un abrazo. Muchas gracias. Para quienes están preguntando en el chat, es neuroliderazgo y neuroemprendimiento. Así se llama nuestro evento de hoy. Aquí tienen entonces la opción de escanear el código para contarnos cómo fue su experiencia. Lo pueden hacer como un evento de competitividad, capacitación, para que les salga ahí la opción de la evaluación. Y también les dejamos el enlace para más facilidad, para de pronto quienes no han leído el QR, para la evaluación del evento a través también de este enlace donde encuentran el formulario. Gracias. No aparece el nombre del evento. Exacto, puedes dejarlo como neuromarketing y relacionamiento comercial. Gracias. A ustedes. Pero qué pena, en esta calificación es que aparece como un rango de calificación de 1 a 5, pero en pantalla no se ve sino 1 a 2. No sé si lo estoy haciendo desde el celular y tenga esta novedad o alguien más la ha visualizado. ¿Alguien más la tiene así? Porque a nosotros nos sale correcto de 1 a 5. Pon la pantalla y la desplazas a la izquierda para que te aparezcan las otras puntuaciones. Hola, buenos días. A mí me sale correcto. Sale correcto, entonces sí debe ser así como dice Claudia, por favor darle 2 espaciecitos. Sí, quizás te salía así correcto.
No, lo voy a pasar de pronto entonces ya al computador porque Sí, no me quizás puede está ser permitiendo completar. Sí, puede ser el formato del celular de navegación, que aquí nos dice también el señor José Ospina, entonces quizás desde el equipo nos cuentas, por favor. listo. Y otra preguntita para la inscripción, ¿solamente era el nombre y correo o algo más? Te voy a dejar nuevamente el enlace en el chat, tenemos un enlace, un formulario de inscripción, entonces ya te lo comparto, Gracias. con todo el gusto. Acabé de dejar a Adriana nuevamente en el chat para que pueda realizar tu inscripción en ese enlace. Listo, muy amable, ya lo pude visualizar. Eh, Hola, disculpa, tengo una pregunta para ti. Ustedes son el área de comunicaciones. ¿Será que nos pueden regalar también su correo? Hola, Luz Ángela, qué pena que no te escuché. Perdón. No, es que quería saber si ustedes son el área de comunicaciones porque quisiera pues que me diera su correo. Hay muchos compañeros que indicaron que si sabían de cursos de neurocoaching y como temas de liderazgo generacional. Entonces, para mandar información de pronto el correo para que lo puedas transmitir. Conozco de varios. Entonces no sé el correo a qué dónde lo puedo mandar, si a ustedes que son el departamento de comunicaciones o cómo. Hola, buenos días, Luz. Con Natalie Ramírez de Hola, Mercadeo y Experiencia del Cliente de la Cámara. hola Nati, ¿cómo estás? Súper bien, muchas gracias. Te podemos dar dos opciones. Entregarte nuestro enlace al portal de eventos, que es donde publicamos todos los eventos, o Mm. entregarte como el correo general de la Cámara Oriente, donde recibimos todas estas solicitudes, ya si es algo más particular. Ah, bueno, si quieren me puedes dar el correo de la Cámara de Oriente, si está perfecto. Claro que sí. De igual Gracias. forma, en el chat les voy a compartir el enlace del portal de eventos donde se pueden enterar de los demás eventos que estamos realizando constantemente. Excelente, muchas gracias. Gracias. También es la oportunidad, gracias Luz Ángela por tu pregunta, para invitarlos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Cámara Oriente, es un espacio también donde estamos actualizando todo el tema de invitación a eventos, hacemos obviamente unas invitaciones muy especiales, contamos acerca de todos los servicios, todo nuestro portafolio de servicios que tenemos para el fortalecimiento de sus empresas, negocios. Entonces los invitamos a que nos sigan, @Cámara Oriente, y también pueden conocer muchísimo más, así también como les comentó nuestra compañera Natalie, en la página que ella está compartiendo en estos momentos en el chat, en eventos.ccba.org.co, ahí también tenemos todo el paso a paso de procesos de inscripción a cada uno de los eventos que tenemos en Cámara, en los que ustedes pueden participar. Muchas gracias, perfecto. Me queda muy claro.
Ay, ¿cómo? ¿Alguien tiene de pronto alguna otra consulta que desee realizarnos? Bueno, entonces les agradecemos nuevamente a todos su participación, por estar en este espacio, por acoger la invitación que realizamos desde Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, esos espacios de fortalecimiento para todos ustedes. Recuerden entonces, por favor, quienes falten por la evaluación, nuestro código, nuestro enlace, les estamos dejando los enlaces a nuestras redes sociales, el enlace a nuestro eventos.cca.org.co para que puedan conocer más e inscribirse a los eventos que tenemos de interés para todos ustedes. También en nuestra página web www.cca.org.co para que www.ccba.org.co para que también puedan conocer más de nuestros programas y servicios. Si de pronto no tienen más inquietudes, entonces les agradecemos su participación. Muchas gracias a todos. Vamos a hacerles entonces, como les contamos, hacerles llegar las memorias y las respuestas por parte de nuestro speaker David Juárez, que nos estuvo acompañando en esta jornada y pueda resolver todas sus inquietudes relacionadas con el tema que estuvimos conversando en esta mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, chao. Hasta luego, muchas gracias. Feliz día.